en mi oído. Y le quería preguntar al Señor, muchas veces habla de los tiempos de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos tiempo en Dios, ¿sabía? ¿Cuántos saben que nosotros tenemos tiempos en Dios? Porque el Señor nos ha dado un tiempo de vida a nosotros. ¿Usted sabía eso? Dios nos ha dado un tiempo de vida en el cual nosotros no podemos, mire, algunas veces nosotros tal vez hemos sido un poco, perdónenme la expresión que tal vez no se va a oír muy bien, pero a veces hemos sido un poco tontos porque hemos perdido el tiempo. Y Dios nos ha dado un tiempo de vida que si lo aprovecháramos, nosotros llegáramos a ser tremendos en Dios. Hoy yo le hablaba de eso, de decirle a usted, aproveche el tiempo cuando usted está aquí. Aleluya. Porque cuando nosotros venimos a la casa de Dios, Él ya nos está esperando. Y Dios tiene algo con nosotros, hermano. ¿A cuántos Dios les ha dado palabra? ¿Usted quiere que la palabra de Dios se haga pronto en su vida o quiere que tarde en hacerse? Porque depende de nosotros en los tiempos de Dios. Y lo que el pastor decía ahorita en el tiempo de Kairos, yo después le voy a explicar un poquito qué es eso. Porque muchos a veces no sabemos, ¿verdad?, qué es los tiempos de Dios. Pero hay un pasaje bíblico en Isaías 43, si quiere buscarlo. 43, 18, 19. Amén. Y dice la palabra del Señor: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta que muchos de nosotros al llegar al fin de año hacemos una evaluación de nuestra vida? ¿O no le pasa a usted solo a mí? ¿Cuántos hicieron la evaluación de su vida en este año? ¿No sabe qué es evaluación? Usted pudo mirar qué hizo y qué no hizo en el año pasado, ¿verdad? Y algunos nos arrepentimos de no haber hecho. Y si hubiera hecho, y si hubiera hecho esto, y si hubiera hecho el otro, y si hubiera, yo le he hablado a usted que mi mayor meta ha sido siempre, yo digo, yo quiero adelgazar, pero no adelgazo. ¿Verdad que le contaba eso? Aunque le dé risa. Yo digo, Señor, es que yo quiero adelgazar, pero no adelgazo. Pero entonces, ¿por qué no adelgazo? Porque no pongo de mi parte en no comer lo que no debo de comer. Y no soy de comer mucho, pero me encantan los chocolates. Y si me quitaran los chocolates, ya hubiera bajado unas cuantas libritas, ¿verdad? Pero nos gustan, ¿verdad, pastor? Fíjese que él ahora está comiendo más que yo y se los escondo, y ya los veo donde los escondí. Y digo, hoy sí lo voy a regañar porque yo me propuse comerme solo uno, pero él se come como 4 o 5. ¡Wow! Y como ya está dormido, cuando miro yo porque lo come en la noche, digo, no, ya a lo mejor le voy a cambiar otro lugar donde no los mire. Pero parece risa, ¿verdad? Pero mire pues, es algo que yo me he propuesto pero que no he hecho. Entonces llega el año y digo, hoy mejor no voy a prometerme nada porque de todas maneras no hago nada. ¿Verdad que no? Pero cuando nosotros empezamos a ver los tiempos de Dios, yo quiero hablar ahora de los tiempos de Dios en mi vida. Y digo, Señor, ¿qué hice este año que pueda sentirme satisfecha con Dios de haber logrado? Porque muchos de nosotros a veces proponemos muchas cosas, pero en realidad no son las que verdaderamente deberían de agradar a Dios. Por ejemplo, me voy a ir un poquito a la iglesia. Nosotros tenemos aquí enseñanza los lunes, tenemos oración, pero no a muchos les gusta orar. Hello. No a muchos les gusta venir y escuchar la palabra. Decía la hermana Carmen, una de las cosas que este año me ha dejado es que he aprendido un poco más de la palabra.
Y eso debe de ser algo que debe de satisfacer nuestra vida en cuanto a lo que se refiere a Dios. Porque lo que más va el Señor a demandar de nosotros es qué tanto hemos aprendido de Dios. Entonces cuando el Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas, porque venimos lamentándonos de lo que pudimos haber hecho, pero que no hicimos. Y uno de esos días yo me recuerdo que yo estaba en mi cuarto, y como a mí me gusta hablar con Dios siempre, ¿verdad? Yo me recuerdo que ese día yo estaba hablando con Dios y me senté, y de pronto vi que Dios me dijo, el Señor me dijo, todo tiene un proceso, me dijo. No, Dios me dijo, ¿habrá imposibles para mí? Y yo le contesté, no lo hay. Y el Señor me dijo, pero todo tiene un proceso. Y cuando el Señor me hablaba de proceso, yo empecé a pensar lo que era el proceso. Muchas veces nosotros nos desesperamos y queremos mirar las cosas que le pedimos a Dios así. Pero no es el tiempo de Dios. Mire, y yo empecé a pensar en mi proceso. Y yo empecé a decir, Señor, empecé a pensar en mis inicios en el Señor. Y empecé a pensar cuando yo me volví cristiana. Empecé a ir a la iglesia. Tuve un proceso de 13 años en la iglesia para poder llegar a ser una pastora. ¿Pasé por un proceso o no pasé? Sí. Si yo no hubiera pasado por ese proceso, ¿usted cree que al tiempo de Dios? Porque sé que fue al tiempo de Dios el llamado que Dios nos hizo. Dios venía hablándonos por un año y el Señor nos decía que nos iba a sacar del lugar donde estábamos, ¿verdad? Yo le creía a Dios. Mi esposo no mucho le creía porque él pensaba que él amaba el lugar donde estábamos y él no se quería ir, tal vez, ni yo. Pero Dios me dio una palabra y el Señor me dijo, te voy a embarazar y a su tiempo darás a luz. Fíjese la palabra que Dios me dio. Te voy a embarazar y a su tiempo darás a luz. Entonces cuando Dios me dio la palabra, yo empecé a sentir el embarazo. Y mire Dios que es verdad. Yo empecé a sentir el embarazo y cada vez sentía el tiempo del embarazo, sentía que iba corriendo, que iba corriendo, que iba corriendo. Yo no me miraba gorda, no voy a creer usted que me miraba panza, no. Pero como esto es espiritual, cuando usted le cree a Dios, ¿verdad? Cuando yo ya tenía 8 meses, yo caminaba así. No crea. Pero yo sí le creía a Dios. El Señor me decía, y sabe que es bien curioso, pero Dios nos habló en enero. ¿Se acuerdan? En enero Dios nos dio la palabra y el Señor nos dijo que nos sacaba del lugar a donde estábamos porque Dios tenía algo grande para nosotros. Y pasó enero y febrero, y en febrero me embaracé. Y sabe que me recuerdo que llegando diciembre, me tocaba a mí ese día en la iglesia hacer yo era la que ya ve que a mí me gusta decorar, ¿verdad? Usted ya me conoce. Pues me recuerdo que ese día teníamos el último, en el mes de diciembre siempre teníamos una fiesta de Navidad, donde todos los estudiantes teníamos un convivio navideño. Y a mí era la que me tocaba arreglar el salón para tener esa fiesta. Y me recuerdo que ese día llegué a la iglesia y cuando estábamos ahí, me asignaban las personas que yo quisiera que me ayudaran. Y me recuerdo que ese día estaba en el santuario y empecé a poner las mesas con una gran tristeza en mi corazón. Y le dije al Señor, esta es la última vez que yo hago esto aquí. Porque yo sabía lo que Dios tenía conmigo. Y empecé a poner las mesas, empecé a decorar todo y me sentía tan triste que me recuerdo que cuando llegué a la casa yo empecé a llorar porque yo sentía que ya iba a dar a luz. No sabía qué, pero ya iba a dar a luz. ¿Usted puede creer eso? Y me recuerdo que empecé a decorar todo y con una gran tristeza en mi corazón empecé a llorar y le decía, Señor, ya me voy a ir de ahí porque ya era el 9º mes que Dios había dicho
Y como no hay un embarazo que sea de 10 o de 11, ¿usted conoce alguno? El embarazo de eso es el pecho. El pecho crece. ¿Sí? Es el embarazo de Dios. Santo Dios. ¿Con qué razón? Gorda. Pero mire qué tremendo lo que dice el pastor, el embarazo de Dios. Cuando yo empecé a sentir, me empezó a dar dentro de mí una gran, como una gran angustia, como una gran desesperación, como que yo sentía que no tenía paz y me sentía que ya no, y que ya nos íbamos a ir, y era como algo entre la desesperación de tener que irnos a tener que estar ahí. Pero yo sé lo que Dios tenía con nosotros. Cuando llegó el mes de enero, tocaron un día a la puerta unos hermanos y nos dijeron: tenemos una célula, y nosotros sabemos del llamado de ustedes como pastores. Tenemos una célula, tiene 34 miembros. Los queremos invitar, pastor, y le dijeron: pastor, lo queremos invitar a que vaya y dé la palabra ese día. Si usted cree que cuando esté ahí y dé la palabra siente que ese es su pueblo, usted dirá si se quiere quedar con nosotros o no. ¿Se lo dijeron o no se lo dijeron? Y cuando yo oí eso, hermano, yo sentía que ya me reventaba la fuente. ¿Sabe por qué? Porque como Dios nos había venido hablando, y a mí nunca Dios me había hablado de un embarazo. Imagínense qué tremendo, porque cuando Dios habla, usted tiene que llevar la cuenta de los tiempos de Dios en la vida de usted. Entonces Dios empezó a hablarme, y cuando se dio el mes de enero, me recuerdo que le dijeron a usted un 12 de enero, ¿verdad? Que fuera y diera la palabra. Y ese día fuimos, y fue el primer servicio. Cuando llegamos, estaba toda la gente ahí. Haga de caso que ahí Dios... pero antes de eso, una mañana, a las 5 de la mañana, Dios lo levantó a él y le dijo el Señor que ese era el pueblo que Dios tenía para él. Entonces, imagínense, así fue como inició esta hija que usted ve aquí. Aleluya, gloria a Dios. Dios me embarazó a mí y nacieron todos ustedes. Así que Dios no mintió cuando Dios me habló. Pero lo que yo le quiero decir a ustedes es que cuando nosotros aprendemos a mirar los tiempos de Dios en nuestra vida, debemos de caminar conforme a la palabra que Dios nos ha hablado. Porque ¿qué pasa cuando nosotros nos adelantamos a los tiempos de Dios? Fracasamos. ¿Por qué? Porque el respaldo de Dios no está con nosotros. Nosotros no nos podemos mover si Dios no nos manda a movernos. Pero muchas veces, muchas personas, cuando Dios da una palabra, aceleran los tiempos y no están en los tiempos de Dios. Y por eso muchas veces, como dice el pastor Edgar, fracasamos. Pero cuando nosotros nos movemos sobre los tiempos de Dios, lo que es de Dios prevalece. Y sabe que estos días Dios me daba esa palabra, ¿verdad? Nosotros vamos a cumplir ahorita en enero, el 21 o 23, 24 de enero. Mira, hasta ya se me olvidó. 24 de enero cumplimos 10 años, ¿no? Aleluya, gloria a Dios. ¿Se dan cuenta cuántos años tiene la iglesia ya? Yo digo, Señor, son 10 años ya. Y la iglesia sigue creciendo. Entonces Dios cumplió su palabra. ¿Por qué? Porque yo aprendí a que a movernos en el tiempo de Dios es la mejor decisión de nuestras vidas. Cuando nosotros aprendemos a movernos, Dios, miren, no se acelere a los tiempos de Dios. Cuando Dios le dé una palabra, tenga la paciencia de caminar, ¿verdad? Y aquí dice, ¿verdad? Muchos de nosotros llegamos al fin de año y hacemos una evaluación del mismo, y lo que podemos encontrar es que cada uno de nosotros sufrió decepciones, traiciones, le fallamos al Señor, cometimos grandes errores de los cuales ahora lamentamos. Algunos nos sentimos culpables, repetimos constantemente lo mismo, y esto nunca debería de haber pasado, y todo esto debido a que estamos pegados al pasado, no al tiempo. ¿Se da cuenta? Dice, ¿qué es el tiempo? Es una interrupción de la eternidad. Dios puso al hombre en el tiempo para vivir. Lo que le decía ahorita.
Nosotros tenemos un tiempo para vivir, pero ¿qué tanto aprovechamos nuestra vida? ¿Qué tanto hacemos lo que Dios nos ha mandado a hacer? Y dice, ¿quién creó el tiempo? Dios. Dice, es una interrupción. Dios dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvan las señales para las estaciones, para días y años. Dice la palabra en Génesis 1:14. ¿Para qué creó Dios el tiempo? Para marcar temporadas. Dios está fuera del tiempo, pero puso al hombre dentro del marco del tiempo para que viviera fuera de la eternidad. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, de la sabiduría de los sabios y de la ciencia. Da la ciencia a los entendidos. Daniel 2:20. Y dice, el tiempo está dividido en 3 frases, que son pasado, presente y futuro. ¿Cuántos viven en el pasado? No. ¿Cuántos están en el presente? Amén. Para mí es importante vivir en el presente, pero también tomar en cuenta el futuro. Así es, amén. ¿Verdad? Porque nosotros tenemos que poner en cuenta que lo que Dios ha hablado para nuestra vida, lo que leíamos a un principio, ¿verdad? He aquí yo haré cosa nueva, dice el Señor, ¿verdad? Pronto saldrá a la luz. ¿Quién la conocerá? Dios es un Dios de misterios, ¿verdad que sí? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? No sé, pero a mí me conviene más estar en Él y caminar en Él para poder llegar a lo que Dios tiene. Y dice, ¿por qué lo clasificó así? Dice, Dios nos da el tiempo para que podamos olvidar nuestro pasado duro y difícil. Y nos da la oportunidad de empezar de nuevo. Si no hubiera tiempo, usted no podría olvidar. Qué tremendo, ¿verdad? Porque nos han pasado muchas cosas duras a todos. Pero qué lindo es Dios que nos hace, ¿verdad? Cada día nueva su misericordia y nos hace olvidar. Dice, cualquier herida que sufriera sería una herida eterna. Si estuviera enfermo, permanecería así por toda la eternidad. Si cometiera un error o un pecado, sería un error y un pecado eterno. Pero gloria a Dios, el Señor nos perdona y nos da vida eterna. Amén. Y dice, permaneceríamos en dolor, en enfermedad, en pecado, en culpabilidad. Hay ciertas personas que viven así porque no saben que Dios también hizo el presente y un futuro. Permítame que se me movió esto. Dice, y un futuro en los cuales se puede empezar de nuevo. El tiempo es bueno porque nos protege de experimentar condiciones eternas. Podemos decir, va a venir, pero pasará. Vino, pero pasó. Estoy en un problema, pero pasará. Nada de esto será eterno. Cuando el mundo se estremece, podemos estar tranquilos porque Dios dice, yo tengo el control del tiempo. Y sabe que yo he pensado en eso porque a veces yo digo, cuando me siento un poquito mal, digo, ay Señor, hoy me siento mal, pero mañana voy a estar bien. Lo que dice esto, hoy estoy así, pero mañana voy a estar mejor. Y esa debe de ser nuestra mentalidad en Él. Nosotros debemos de saber que Dios siempre va a estar con nosotros y que de todo problema Dios nos va a sacar adelante. Dice, hay 3 tiempos en el idioma griego y son cronos. Y eso vamos a hablar ahorita. El cronos es el tiempo establecido para vivir. Kairos es el tiempo específico de Dios para llevar a cabo algo, oportunidad de Dios. Y a esto quiero yo enfocarme un poquito. En el Kairos de Dios, si Dios le ha dado una palabra a su vida, usted camine sobre la palabra que Dios le ha dado, para que Dios pueda llegar a darle lo que Dios le dijo. Nunca trate usted de adelantarse a lo que Dios ha dicho. Por ejemplo, Dios a mí me ha dicho que me va a llevar a las naciones. Pues yo voy a empezar a preparar maletas y mañana me voy. ¿Verdad? No debe ser así. Cuando Dios abre una puerta, Dios dice, te llevaré a las naciones, pero Dios va abriendo las puertas con el tiempo. Porque Dios siempre habla a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Dios dice una palabra, Dios no tarda en cumplirla, porque dice que Él no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no tratemos nosotros de adelantarnos a los tiempos de Dios.
Esto me llamó la atención porque Dios decía, todo tiene un proceso. Y Dios me hablaba a mí de proceso. ¿Verdad? Dios me tocaba una palabra que no me recuerdo quién era el que estaba enfermo y Dios llegó y le visitó y le dijo, es que esta enfermedad no es para muerte, sino para que mi nombre sea glorificado. ¿Ah? Fue Lázaro, cuando sus hermanas fueron y le preguntaron, el que tú amas, le decían, está enfermo. Me vino esa palabra ahorita. Le decían, Señor, el que tú amas está enfermo. A ellas les preocupaba. A Dios, a Jesús no le preocupaba. ¿Por qué? Porque Dios sabía que Él se iba a glorificar en el tiempo de Él. Hello. Cuando Él llegara ahí y mirara a Lázaro y le hablara a Lázaro, se iba a levantar. Aleluya. ¿Verdad? Mientras que aquellas estaban afanadas y le decían, Jesús, el que tú amas está enfermo. Pero Dios tenía su tiempo. El Hijo del Hombre iba a ser glorificado en la enfermedad de Lázaro, en la muerte de Lázaro. Entonces, cuando Dios te dé una palabra, camina sobre la palabra, pero no te adelantes a los acontecimientos. Amén. Cuando Dios a nosotros, le estoy contando de mi embarazo, cuando Dios a mí me habló, ¿verdad? Yo me recuerdo que tenía 2 años en la iglesia cuando Dios me empezó a hablar a mí de un pastorado. Y el Señor me hablaba de que yo era una pastora. Y yo decía, Señor, apenas estoy empezando en el evangelio y Dios llamarme a mí una pastora. A mí me asustaba la palabra pastora. Pero se dio hasta los 13 años. Pero como cuando usted camina sobre la palabra, los tiempos de Dios no se sienten. Así es, amén. Porque usted está aprendiendo y cuando viene el tiempo de Dios y Dios cumple la palabra, el Hijo del Hombre viene a ser glorificado en su vida. Porque cuando Dios da una palabra y usted espera en la palabra de Dios se da. Y yo he conocido a algunas personas. Nosotros conocimos a una que se adelantó a los tiempos de Dios, ¿verdad? Y no le fue nada. No le ha ido bien. Usted lo podrá ver, pero no le ha ido bien. Nosotros lo sabemos. No le ha ido tan bien. Y también podemos decir, si yo me adelanto a los tiempos, decía el pastor Edgar, y también tenemos que tener cuidado, que se nos pueden pasar los tiempos de Dios. Si Dios nos da una palabra y nos manda a hacer algo y nosotros no lo queremos hacer, Hello. ¿qué pasa? ¿Será que se pasa el tiempo de Dios? Nos deja el tren. El pastor, eso es muy verdadero. Así es. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado de vivir los tiempos de Dios. ¿Le gusta esto o no le gusta? Y dice, se lo voy a leer de nuevo, dice, Cronos es el tiempo establecido para vivir. Kairos es el tiempo específico de Dios para llevar a cabo algo, oportunidad de Dios. Y qué lindo estar en el Kairos de Dios. Amén. Ahora dice, hay otra palabra que dice pleroma. Dice, es cuando Dios lo lleva a cabo. Eso me gustó. Cuando Dios lleva a cabo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No solo lo puede ver usted, lo va a ver todo el mundo. Porque Dios se va a glorificar en usted. Amén. Porque Dios quiere que la gente vea que Él es un Dios que existe, un Dios real, un Dios verdadero, que cuando da una palabra la cumple. Oh, Dios. Por eso es que nosotros debemos de aprender a oír la voz de Dios. Cuando Dios le da una palabra, camine sobre esa palabra. Me quedan 5 minutos. Dice, ¿por qué? Dice, ¿por qué no se ha dado la oportunidad de que Dios comience algo nuevo en su vida? ¿Usted le ha dado oportunidad a Dios? Yo sé que cuando Dios nos dice algo, nosotros quisiéramos verlo ya, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo que cuando estuvimos en el evento de nosotros, que vinieron las iglesias y tuvimos el evento de las iglesias, me recuerdo que yo estaba sentada ahí y el Señor me daba una palabra ahí y el Señor me dijo, te he hablado de tus hijos, me dijo el Señor,
Y te he dicho que tu casa me servirá. Y llegará el día, me dijo el Señor, en que todos juntos le servirán. Y han pasado casi 2 años y yo no lo he visto todavía. Pero usted cree que yo, porque no lo he visto, no le creo a Dios. Aleluya. Yo sigo esperando esa palabra. Gloria a Dios. Sigo esperando porque el que me la dio no es hijo de hombre para mentir. Entonces, si Dios te dio una palabra, Dios la va a ejecutar en tu vida. Amén. Dice, hay ciertas condiciones para que el tiempo kairos de Dios se cumpla en su vida según lo que Él ha prometido. Y dice, y me voy a saltear un poquito porque sé que el tiempo corre. Y dice, ¿cuál es la promesa si haces esto? Dice, Dios hará algo nuevo. He aquí que yo hago cosa nueva y pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Cuando nosotros caminamos sobre la palabra que Dios ha dicho, Dios, mire hermano, tener el respaldo de Dios es lindo. Tener el respaldo de Dios en su vida es lindo. Muchas veces usted tal vez va a oír a muchos profetas que Dios le va a dar una palabra, pero tenga cuidado qué es lo que Dios le habla. Cuando Dios le habla, Dios siempre va a confirmar la palabra con otro. Y el Señor, cuando Él es el que abre puertas, Él abre puertas que nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Entonces, el estar nosotros en un lugar, dice la palabra del Señor en un salmo, dice plantados en la casa de Jehová. Cuando el Señor nos manda a plantarnos es, si yo quiero dar fruto, tengo que plantarlo. Hoy estamos en un nuevo año, ¿verdad que sí? Y Dios el año pasado a muchos de aquí les dio una palabra preciosa. Aquí hay muchos ministerios. Dios ha dado muchas palabras. Y Dios seguirá levantando. Porque Amén. Dios no es hijo de hombre para mentir. Amén. Pero establezca sus pies sobre el lugar donde Dios lo tiene. Amén. Para que Dios pueda llevar a cabo lo que Dios ha dicho en su vida. Si usted quiere empezar a dar fruto, establezcase en un solo lugar. Para que Dios pueda venir y usted pueda dar ese fruto anhelado. Amén. Porque usted anhela dar fruto. Yo anhelo dar fruto, hermano. Dios a mí todavía me ha dado muchas promesas que todavía me faltan. También las más importantes como mamá. Pero yo sé que Dios va a cumplir su palabra. Y si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Amén. Así que esta noche yo le quiero dejar esto en su corazón. Los tiempos de Dios en nuestra vida, si nosotros no los aprovechamos, se pueden pasar. No deje que los tiempos de Dios se pasen. Amén. ¿Entendió un poquito lo que le expliqué esta noche? Camine sobre lo que Dios le ha dicho, para que usted un día pueda ver la gloria de Dios como yo la puedo ver en este lugar. Cada vez que yo estoy aquí arriba y miro la iglesia, yo le doy gracias al Señor, porque si yo me hubiera salido del camino del Señor, tal vez nunca hubiera llegado a ver esto que ahora miro. Y es lindo mirar lo que Dios tiene con nosotros. Amén. Póngase sobre sus pies en esta noche. No sé quién le toca despedir. ¿Usted? Y espero que Dios haya hablado a su vida como habló en la mía. Lo que a mí más impactó en mi vida fue que Dios me decía, todo tiene un proceso. Y yo sé que lo que Dios ha dicho en nuestra vida tiene un proceso. Vaya sobre ese proceso. No se desespere en el proceso y deje que Dios sea el que lo lleve a lo que Dios tiene para usted. Amén. Amén, hermanos. Dios es bueno, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabe lo que ha pasado. Cada uno de nosotros sabe lo que el Señor ha dicho. Amén. Y aquí ha habido mucha palabra profética. El Señor ha hablado mucho. El Señor habló cuando estaba el apóstol y de una palabra a una persona. Y ahora digo, ¿por qué si hay una palabra que nos ha dado, por qué nos apartamos? ¿Por qué nos alejamos? Si hay una palabra de Dios en nuestras vidas. Recuérdese la palabra que usted ha recibido y camine sobre esa palabra. Amén. Sea fiel a la palabra que ha escuchado de Dios. Porque el Señor tiene algo grande y precioso para cada uno de nosotros. Amén.
No sé qué meta se puso usted este año. Yo me puse una meta ya. Me puse una meta de conocer más a Dios. Amén. Amén. Pero si usted es pastor, pero necesito conocerlo más. Yes. Porque lo conocía, ¿ok? La manera que había sido enseñado, cómo lo conocía, hoy me doy cuenta que no era casi la correcta. Amén. Hello. Hay que tener conocimiento Amén. de la palabra de Dios. Amén. Y para eso estamos aquí. Amén. Gloria a Dios. Porque hay Aleluya. un nuevo tiempo, un nuevo kairos para nosotros. Amén, hermanos. Sepamos distinguir. Sepamos distinguir. Por eso no desaprovechamos la oportunidad que tenemos. Vengamos a la oración. Vengamos a la enseñanza. Amén. O si no, vamos a seguir andando de lugar en lugar, sin establecernos, sin conocer profundamente a Dios. Amén, hermanos. Entonces, bueno, Santísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, porque esta noche tú nos has hablado, porque sabemos que estamos en un tiempo tuyo, Señor amado. Padre, tú haces con nosotros como a ti te place, pero sabemos que es bueno para nosotros, Señor. Padre, te doy gracias por los que estamos esta noche. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Este primer servicio, Señor amado, este pueblo fiel, Señor amado, tú conoces la razón, la necesidad de los que no pudieron venir, Señor amado, pero te damos gracias por los que venimos, Señor amado. En el nombre de Jesús, llévanos a nuestras casas en paz, así como nos trajiste, Señor amado, reconociendo que hemos venido porque a ti, Señor amado, nos has hablado y te hemos hecho caso, Señor amado. Hemos obedecido a ese llamado que tú hiciste con nosotros esta noche y sabemos que tú te places de nosotros, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor amado, que seas tú en nosotros y que tu gracia permanezca, Señor amado, a donde quiera que pongamos pie, Señor amado, seas tú frente a nosotros, Señor amado, apartando todo malo, toda cosa que quiera venir en contra de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Padre amado, que este año sea un año tremendamente bendecido, Señor amado, espiritual, económicamente, Señor amado. En el nombre de Jesús yo declaro, Señor amado, que lo que tú has hablado para este pueblo, tú lo cumplirás, Señor amado, porque eres tú grande y poderoso para hacer todo lo que tú has dicho en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios es bueno, para siempre dice Jesús misericordia. Amén.